Mi nombre es Laura. Mi hija, Clara, ahora tiene 7 años, y si la vieras hoy, corriendo por el parque con las rodillas raspadas y una sonrisa que podría iluminar la ciudad entera, pensarías que es la personificación de una infancia feliz. Su risa es la banda sonora de nuestro pequeño apartamento, sus dibujos abstractos de unicornios y dinosaurios cubren cada centímetro de la nevera. Es una niña sana, vibrante y llena de una luz inagotable. Pero esa luz es una victoria. Una victoria ganada a pulso sobre una oscuridad que casi la consume por completo hace 2 años, cuando tenía apenas 5. La oscuridad no vino de un extraño en un callejón, ni de un accidente fortuito. Vino de nuestra propia sangre, de las personas que debían protegerla. Mi propia familia casi la mata. Y yo, su madre, la mujer que la trajo al mundo, me convertí en un instrumento de guerra para asegurarme de que pagaran por cada lágrima, cada cicatriz y cada pesadilla. Los obligué a pagar con el único lenguaje que entendían, la ruina total. Para entender cómo una familia puede llegar a un punto de quiebre tan monstruoso, tienes que entender la arquitectura podrida sobre la que se construyó la mía. Siempre funcionó con una regla no escrita, una verdad tan evidente y tan cruel como la ley de la gravedad. Mi hermana mayor, Beatriz, era la joya de la corona, el sol radiante alrededor del cual todos los demás planetas, yo incluida, estábamos condenados a girar. Era más guapa, más carismática, más, todo. Se casó con Ignacio, un abogado corporativo con una sonrisa de tiburón y un reloj que costaba más que mi coche, y juntos produjeron un trío de hijos aparentemente perfectos, Daniela, Julián y Tomás. Vivían en una casa de 2 pisos en un suburbio impecable, con un césped tan verde que parecía artificial y 2 todoterrenos de lujo en la entrada. Eran la encarnación del éxito, la familia de portada de revista que mis padres, Fernando y Elena, siempre habían soñado tener. Y luego estaba yo. La nota discordante en su perfecta sinfonía. Me convertí en madre soltera a los 23 años, después de que mi novio de entonces se esfumara en el aire en el momento en que las 2 líneas rosas del test de embarazo sentenciaron mi futuro. Mi vida se convirtió en un acto de malabarismo constante. Mientras Beatriz organizaba cenas elegantes con otros abogados y sus esposas trofeo, yo trabajaba en 2 empleos de salario mínimo, uno como camarera y otro reponiendo estantes en un supermercado. Para poder pagar el alquiler de nuestro diminuto apartamento de una habitación. Mientras ella iba a clases de yoga y retiros de meditación, yo asistía a clases nocturnas para terminar mi carrera de enfermería. Con el olor agrio de la fórmula de bebé y el cansancio impregnados en mi ropa y en mis huesos. Mi existencia no era solo una decepción para ellos, era una mancha vergonzosa en el lienzo inmaculado de su reputación. Mi madre, Elena, vivía y respiraba por las apariencias. Era una mujer cuyo valor propio estaba intrínsecamente ligado a la percepción que los demás tenían de ella. Mi vida como madre soltera era una afrenta personal, una fuente constante de humillación. Lo sentía en la forma en que su sonrisa se tensaba hasta convertirse en una mueca cuando tenía que presentarme a sus amigas del club de campo. Esta es mi hija menor, Laura, sí, la enfermera. El madre soltera siempre quedaba suspendido en el aire, implícito y pesado. Lo oía en sus suspiros exagerados cada vez que tenía que cancelar un plan familiar porque Clara tenía fiebre o yo tenía que doblar un turno. No veía a una hija luchando con uñas y dientes por salir adelante, veía un fracaso andante, una mancha que empañaba su legado. El favoritismo no era sutil, era un deporte de competición en mi familia, y yo siempre perdía. Era un muro de ladrillos que me golpeaba en la cara en cada reunión, en cada llamada telefónica. Recuerdo mi graduación de enfermería como si fuera una herida fresca. Después de años de noche sin dormir, de estudiar en la mesa de la cocina con Clara dormida en su sillita a mi lado, finalmente lo había logrado. Era el logro más importante de mi vida. Los invité a la ceremonia, con el corazón lleno de una estúpida e infantil esperanza de que, quizás esta vez, estarían orgullosos. La excusa fue tan trivial que resultó insultante, un partido de fútbol muy importante de mi sobrino Julián. No fueron. Semanas después, sin embargo, organizaron una fiesta extravagante, con catering profesional y copas de champán que burbujeaban como su alegría.
Porque Ignacio había conseguido un ascenso menor en su prestigioso bufete de abogados. Escondida en un rincón, tratando de ser invisible, escuché a mi madre decirle a una tía, con la voz rebosante de orgullo, al menos una de mis hijas triunfó en la vida, ¿no crees? La frase no me dolió, me vació. Me confirmó lo que ya sabía, yo no contaba. Clara, en su inocencia de 5 años, empezó a absorber esta dolorosa verdad. Los niños son como esponjas emocionales, perciben las corrientes subterráneas que los adultos intentan ocultar. Empezó a hacer preguntas que me partían el alma en 1000 pedazos. Mami, ¿por qué la abuela siempre abraza más fuerte a Daniela?, me preguntó una tarde después de una visita. ¿Por qué el abuelo nunca me pregunta por mis dibujos del cole? Yo le daba excusas, mentiras piadosas para proteger su tierno corazón. Los abuelos están muy ocupados, mi amor, o claro que te quieren, solo que a su manera. Estaba tratando de protegerla de una verdad que ni yo misma quería aceptar por completo. Para ellos, para sus propios abuelos, mi hija, su nieta, era tan invisible y tan insignificante como yo. Y ese error de cálculo, esa negación, casi nos cuesta todo. El domingo en que mi mundo se hizo añicos empezó como cualquier otro domingo de tortura familiar. La parrillada obligatoria en el patio trasero de la casa de mis padres. El sol de julio brillaba con una intensidad casi violenta. Los pájaros cantaban en los árboles y yo sentía la misma bola de ansiedad de siempre formándose en mi estómago mientras aparcaba mi viejo coche detrás del reluciente BMW de mi hermana. Fernando, mi padre, presidía la parrilla con una cerveza en la mano y su habitual aire de rey de un castillo de naipes, ladrando órdenes sobre el punto de la carne. Elena, mi madre, revoloteaba alrededor de Beatriz, elogiando su famosa ensalada de patatas, que todos sabíamos que compraba en la sección gourmet del supermercado. Ignacio, mi cuñado, pontificaba sobre las fluctuaciones del mercado de valores a un vecino atrapado, que asentía con una sonrisa forzada. El escenario perfecto para una catástrofe. Mi pequeña Clara, ajena a las tensiones que yo sentía, se esforzaba el doble en esos eventos. Era como si su instinto infantil le dijera que tenía que luchar por su lugar en esa jerarquía familiar. Era dolorosamente buena. Compartió sus juguetes sin una sola queja, incluso cuando su primo Julián le arrebató su pony de plástico favorito y lo lanzó al seto. Le dijo a mi madre, con una sinceridad que me rompió el corazón, que su vestido era muy, muy bonito, lo que le valió una palmadita distraída en la cabeza que ni siquiera despeinó su pelo. Solo quería una migaja de su afecto, un pequeño gesto que le susurrara que ella también pertenecía, que era vista, que era querida. Justo antes de que el infierno se desatara, mientras yo le ponía a Clara un plato con un perrito caliente y un poco de ensalada, Beatriz se me acercó por detrás. Se inclinó y me susurró al oído, su aliento olía a vino blanco caro, con una sonrisa que no le llegaba a sus fríos ojos, debes sentirte tan libre, Laura. Sin tener que preocuparte por mantener un estatus, por las apariencias, por lo que la gente piense. El desprecio en su voz era tan espeso y pegajoso como la miel podrida. No era una observación casual, era un ataque calculado. Una forma de restregarme por la cara su superioridad y mi insignificancia. Apreté la mandíbula y no respondí. Y entonces, todo explotó. Por la cosa más trivial, la más ridícula. Por un estúpido cupcake de chocolate con virutas de colores. Clara lo había estado guardando para el final, saboreando la anticipación como solo un niño de 5 años puede hacerlo. Se había comido su perrito caliente y todas sus verduras primero, como una niña buena y obediente. Su prima Daniela, de 8 años, que había heredado la arrogancia de su madre y la vena cruel de su abuelo, decidió en ese instante que quería ese cupcake. No el suyo, que estaba intacto en su propio plato, sino el de Clara. Era un puro ejercicio de poder. Quiero ese, dijo, señalando con un dedo autoritario. Clara, con su vocecita suave pero firme, respondió, este es mío, Daniela. Tú ya tienes el tuyo. Abrazó su plato de cartón protectoramente. La cara de Daniela se congestionó de una furia infantil y desproporcionada. Se abalanzó para cogerlo. Dámelo, chilló. Clara, instintivamente, sujetó su plato con más fuerza.
Hubo un forcejeo que no duró más de un segundo. El frágil plato de cartón se dobló, y una mancha de glaseado de chocolate, como una salpicadura de barro, aterrizó en el pecho del impoluto y carísimo vestido blanco de verano de Daniela. El grito de Daniela fue operístico. Fue un chillido diseñado para convocar a todas las tropas. Beatriz fue la primera en llegar, moviéndose con la velocidad de una pantera. Levantó a su hija en brazos como si hubiera sido herida de gravedad. Su mirada se clavó en Clara, no en mí, y estaba llena de un veneno puro y sin diluir. «Y mira lo que tu hija le ha hecho», rugió, su voz resonando en todo el patio. Me interpuse entre mi hermana y mi hija, mi propio cuerpo formando un escudo. Fue un accidente, Beatriz. Daniela intentó quitarle su cupcake a la fuerza. Así que ahora estás llamando a mi hija mentirosa además de malcriada, siseó, su rostro a centímetros del mío. Fue entonces cuando mi madre, Elena, llegó a la escena. Como siempre, sin necesidad de escuchar los hechos, su veredicto ya estaba emitido. Su lealtad era inquebrantable, y no era hacia la justicia, sino hacia Beatriz. Laura, por el amor de Dios. ¿Es que nunca aprendes a controlar a esa niña? Y mira el vestido de Daniela, está completamente arruinado. Intenté apelar a la lógica, una táctica inútil en esa familia. Mamá, por favor, es solo un poco de glaseado. Se quita lavándolo. Pero era como hablarle a una pared de granito. Para ellas, Clara ya era la culpable, la agresora, la pequeña salvaje que había venido a arruinar su tarde perfecta. Siempre lo era. El cupcake solo había sido la excusa que estaban esperando. Fue entonces cuando la figura imponente de mi padre, Fernando, se materializó a nuestro lado. Su rostro estaba congestionado, no solo por el sol de la tarde, sino por las varias cervezas que llevaba encima y por una ira que siempre parecía bullir justo debajo de la superficie, esperando la menor excusa para estallar. Su barriga se balanceaba sobre el cinturón de cuero grueso y desgastado que pronto se convertiría en un arma. Su sola presencia cambió la atmósfera, cargándola de una electricidad peligrosa. Esa niña no se mueve de aquí hasta que se disculpe, bramó, y su voz, profunda y resonante, hizo que hasta los pájaros se callaran. Señaló a Clara, que se había encogido detrás de mis piernas, temblando. En ese instante, algo dentro de mí, un resorte que había estado comprimido durante 28 años de sumisión y de tragarme el orgullo, se rompió. La necesidad de proteger a mi hija era una fuerza primal, mucho más poderosa que el miedo que le había tenido toda mi vida. No tiene por qué disculparse por defender lo que es suyo, papá, dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. Se giró lentamente hacia mí, y vi en sus ojos inyectados en sangre esa furia volcánica que conocía desde que era una niña, la misma que le hacía estrellar platos contra la pared o dar puñetazos en la mesa. Me apuntó con un dedo grueso y tembloroso, casi rozándome la cara. Tú y tu maldita falta de disciplina. Por eso eres lo que eres, una fracasada. O esa mocosa se disculpa ahora mismo, o te juro por Dios que yo mismo le voy a enseñar modales. No le vas a enseñar absolutamente nada, repliqué, mi voz era un hilo de acero. Agarré la manita de Clara, que estaba helada. Nos vamos de aquí. Pero no pude. Di un solo paso, y una mano fuerte me agarró la muñeca. Era Beatriz. Su manicura perfecta se clavó en mi piel. No, no te vas a ir. No siempre puedes huir como una cobarde cuando tu hija se porta mal. Antes de que pudiera forcejear para liberarme, Fernando se movió con una rapidez aterradora para un hombre de su tamaño. Agarró a Clara del hombro, sus dedos como garras de acero clavándose en su pequeña carne. Mi hija soltó un grito agudo, un chillido de dolor y sorpresa que se me clavó en el alma. Y suéltala, papá, le haces daño, grité, tratando de alcanzarla, de interponerme. Y entonces, ocurrió la traición definitiva. La que nunca, jamás, podré perdonar. Mi propia madre, Elena, me sujetó el otro brazo. Sus uñas se clavaron en mi piel. Déjalo que se encargue, Laura, siseó en mi oído, su aliento olía a vino blanco y a decepción. Está claro que tú no sabes cómo hacerlo. Siempre fuiste la débil. Estaba atrapada.
completamente inmovilizada entre mi madre y mi hermana. La desesperación me inundó, era una marea negra y asfixiante. Luché, me retorcí, pero juntas eran más fuertes. Y para completar la escena grotesca, sacada de la peor de las pesadillas, Ignacio, mi cuñado el abogado, el hombre de leyes, sacó su teléfono móvil. Una sonrisa torcida y cruel se dibujó en su cara. Tranquilos todos, dijo con un tono burlón, como si fuera el director de una película. Voy a grabar esta pequeña lección de disciplina, para que luego no haya malentendidos. Para que quede claro quién manda aquí. Vi a través de un velo de lágrimas y pánico como mi padre arrastraba a Clara, que pataleaba y lloraba, hacia el centro del césped. Ella me llamaba, su vocecita rota por el terror. Mami. Mami, ayúdame. Y yo no podía moverme. Solo podía mirar, impotente, prisionera de mi propia sangre. Fernando gritó, su voz era un trueno, para que todos los vecinos lo oyeran, tu pequeña basura aprenderá a respetar a sus mayores. Escuché el sonido más horrible que he oído en mi vida, el chasquido metálico de la hebilla de su cinturón al abrirse. Vi cómo deslizaba el cuero grueso y oscuro para liberarlo de su cintura, doblándolo por la mitad. El pánico se convirtió en un terror blanco y cegador. No. Papá, por favor, te lo suplico, no, grité hasta que sentí que me desgarraba la garganta. El silbido del cuero al cortar el aire. El primer golpe. Aterrizó en la espalda de Clara. El grito de mi hija no fue un grito de niña. Fue un aullido de puro dolor animal, un sonido que se grabó a fuego en cada célula de mi cerebro. El segundo golpe. La alcanzó en las piernas y ella cayó de rodillas, tratando de hacerse un ovillo. El tercero. El cuarto. Sus llantos se convirtieron en gemidos ahogados, entrecortados. Yo pateaba, mordía, me retorcía con la fuerza de una loca, pero las manos de mi madre y mi hermana eran de acero. Elena me abofeteó con fuerza. Cállate de una vez. Lo estás empeorando todo para ella. El quinto golpe. El cuerpecito de Clara se sacudió y luego se quedó quieto, desplomado sobre el césped. El sexto golpe cayó sobre su espalda inmóvil. Y luego, silencio. Un silencio total y absoluto, roto solo por la respiración agitada y animal de mi padre. Beatriz me soltó. Con una naturalidad escalofriante, como si acabara de presenciar un partido de tenis, se arregló el pelo y dijo, bien hecho, papá. Ahora seguro que no volverá a molestar a mis hijos. Fernando se estaba abrochando el cinturón, con una expresión de sucia y jadeante satisfacción en su rostro. Elena se acercó a Beatriz, acariciándole el pelo y susurrando algo sobre cómo ellos sí sabían criar a los niños correctamente, no como otras. Finalmente libre, me tambaleé hacia mi hija. Yacía en el césped como una muñeca de trapo rota, su vestido de verano desgarrado, su pelo rubio esparcido sobre la hierba. Elena se volvió hacia mí, sus ojos eran dos fragmentos de hielo en un rostro sin emoción. Levántala y lárgate, dijo, su voz era plana, muerta. Has arruinado la tarde. No vuelvas a poner un pie en esta casa. Jamás. Tomé el cuerpo inerte y cálido de mi hija en mis brazos. Su respiración era superficial, casi imperceptible, pero estaba viva. Los miré a todos, uno por uno, mi padre, todavía satisfecho, mi hermana, ya mirando su teléfono, aburrida, mi madre, implacable, mi cuñado, guardando su evidencia con una sonrisita. Sin decir una sola palabra más, la llevé al coche y conduje directamente al hospital. La vieja Laura, la que aguantaba, la que perdonaba, la que buscaba aprobación, había muerto en ese patio trasero. Y la mujer que nació en su lugar, la mujer que sostenía a su hija inconsciente en el asiento del copiloto, solo tenía un propósito en la vida, la destrucción total y absoluta de todos ellos. Entré por las puertas automáticas de urgencias del hospital como un huracán de pánico y dolor. No recuerdo haber aparcado el coche. No recuerdo haber corrido por el aparcamiento. Mi mundo se había reducido a la frágil carga que llevaba en mis brazos y a un único y desesperado pensamiento, que no se muera, por favor, que no se muera. Ayúdenme, grité, mi voz era un graznido roto que hizo que las cabezas se giraran en la sala de espera.
Mi hija no responde. Por favor, ayuda. La gente se apartó como si llevara la peste. Una enfermera con cara de pocos amigos corrió hacia mí, y su expresión se transformó de fastidio a alarma pura en el instante en que vio a Clara. Me la quitó de los brazos con una eficiencia entrenada y la puso en una camilla que apareció de la nada. En segundos, estábamos corriendo por un pasillo blanco y estéril, el sonido de las ruedas de la camilla y mis propios sollozos ahogados eran los únicos sonidos en mi universo. Trauma pediátrico, ahora mismo en la sala 3, gritó la enfermera a alguien. Un equipo de batas blancas y azules convergió sobre la pequeña camilla de mi hija como abejas a una flor. La movieron, la conectaron a monitores que empezaron a pitar con una urgencia aterradora. Un médico joven le abrió un párpado, le iluminó el ojo con una pequeña linterna y maldijo en voz baja. Otro le cortó su bonito vestido de verano con unas tijeras de trauma, revelando la horrible topografía de su espalda. La visión de su piel de bebé suave y perfecta, cubierta de verdugones rojos, morados y violáceos, algunos ya hinchándose, fue demasiado. Me di la vuelta y vomité violentamente en una papelera de metal. Mientras un médico le ponía una vía intravenosa en su diminuta mano, una enfermera, una mujer mayor con ojos amables, comenzó a fotografiar cada herida. Contó en voz alta, con la voz quebrada y profesional, como si se estuviera distanciando del horror, 9, 10, 11, 14 marcas de impacto distintas, compatibles con un objeto flexible. Vi lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas mientras disparaba el flash una y otra vez. Se disculpaba conmigo con cada foto, susurrando lo siento, cariño, tenemos que hacerlo, como si documentar la atrocidad la hiciera cómplice de alguna manera. La doctora a cargo, una mujer joven de unos 35 años con una coleta tirante y una mirada de una intensidad que te atravesaba, se presentó como la doctora Morales. Me sacó al pasillo, que de repente parecía demasiado brillante y ruidoso. Su voz era directa, desprovista de cualquier sentimentalismo, pero no era cruel. Era la voz de alguien que vive en el frente de batalla. Señora, su hija está estabilizada por ahora, pero sus lesiones son graves. Muy graves. Asentí, incapaz de hablar. Más allá de los hematomas y las laceraciones, que son severos, continuó, mirando sus notas, la caída cuando perdió la conciencia le ha provocado una conmoción cerebral de moderada a severa. Tenemos que hacerle un TAC de inmediato para descartar una hemorragia interna en el cerebro. Eso es lo más urgente ahora mismo. Hemorragia cerebral. Las dos palabras se estrellaron contra mí como un tren de mercancías. El suelo del hospital pareció desaparecer bajo mis pies. Me deslicé por la pared fría y lisa del pasillo hasta quedar sentada en el suelo, el aire se negaba a entrar en mis pulmones. El mundo se convirtió en un túnel borroso y ruidoso. Un ataque de pánico me atenazó, una garra helada apretando mi pecho. Y con el pánico, vino la culpa, una marea negra y asfixiante. Mi propia voz, dentro de mi cabeza, se convirtió en mi torturador. Mi culpa. Es todo mi culpa. Yo la llevé a esa casa. Sabía cómo eran, sabía que eran crueles. ¿Por qué la llevé? Soy una mala madre. Una madre terrible. No la protegí. He fallado. Le he fallado a mi bebé. Y ahora va a morir por mi culpa. Sentí unas manos firmes en mis hombros. Era la doctora Morales, agachada frente a mí, su rostro serio llenando mi campo de visión. Laura. Mírame. Respira, ordenó, su voz era un ancla en mi tormenta. Entiendo su pánico. Es normal. Pero ahora mismo, su hija la necesita. Necesita que usted sea su defensora. Necesita que luche por ella. No puede derrumbarse ahora. ¿Puede hacer eso? La miré a los ojos, y vi en ellos no solo profesionalidad, sino una especie de compasión feroz. Asentí, tragando aire a bocanadas, el sabor metálico del miedo en mi boca. La imagen del rostro pálido e inconsciente de Clara me dio una fuerza que no sabía que poseía. El pánico no se fue, no del todo, pero se transformó. Se endureció, se solidificó en algo pesado y frío en el fondo de mi estómago. Se convirtió en furia.
Una furia blanca, pura y cristalina. Sí, dije, mi voz era un susurro ronco. ¿Puedo hacer eso? Me levanté, mis piernas temblaban, pero me mantuve en pie. Haga lo que tenga que hacer para salvarla. Y por favor, llame a la policía. Quiero a ese monstruo en la cárcel. Quiero que todos paguen por lo que le han hecho. La decisión estaba tomada. Ya no había vuelta atrás. Ya no era una víctima. Era una vengadora. La trabajadora social del hospital, una mujer amable y visiblemente agotada por la miseria humana que debía presenciar a diario, llamada señora Romero, fue quien hizo la llamada oficial a las autoridades. Se sentó a mi lado en la desoladora sala de espera, mientras Clara estaba en el TAC, y me explicó el procedimiento con una voz suave. Laura, por ley, esto es un caso de abuso infantil grave, me dijo, ofreciéndome un vaso de agua que no podía beber. Estoy obligada a denunciarlo inmediatamente. La policía ya está en camino. ¿Estás preparada para hablar con ellos? Estoy preparada para hacer lo que sea necesario, respondí, mi voz sonaba extrañamente calmada, como si perteneciera a otra persona. Llegaron dos detectives, una mujer y un hombre, vestidos de civil. Se presentaron como la detective Sierra y el detective Navarro. La detective Sierra era alta, delgada, con el pelo corto y una mirada que no se perdía ni un solo detalle. El detective Navarro era más bajo, corpulento, y tenía una presencia tranquilizadora, casi paternal. Me llevaron a una pequeña sala privada, lejos de las miradas curiosas, y me pidieron que les contara todo, desde el principio, sin omitir nada. Y así lo hice. Con una calma gélida que me asustó a mí misma, relaté la historia de mi familia. Hablé del favoritismo arraigado, de la parrillada, de la estúpida discusión por el cupcake, y de la traición final. Describí con un detalle minucioso cómo mi madre y mi hermana me habían sujetado, cómo sus uñas se habían clavado en mi piel, cómo había suplicado y gritado. Cuando llegué a esa parte, la mandíbula de la detective Sierra se tensó visiblemente, y vi cómo apretaba el bolígrafo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Pero fue cuando mencioné el video que grabó Ignacio cuando sus expresiones cambiaron por completo, pasando de la indignación profesional al interés táctico. Espere un momento, dijo Navarro, levantando una mano para detenerme. Se inclinó hacia adelante. Me está diciendo que su cuñado, que según usted es abogado, grabó la agresión con su teléfono móvil. Sí, confirmé. Dijo que era para documentar la lección de disciplina. Los dos detectives intercambiaron una mirada que valía más que 1000 palabras. Una mirada de incredulidad y de victoria. Sierra sacudió la cabeza, y una pequeña sonrisa irónica se dibujó en sus labios. Un abogado debería saber que acaba de entregar el arma del crimen en bandeja de plata. ¡Qué arrogancia! ¡Qué increíble imbécil! Actuaron con una rapidez y una eficiencia que me dejaron sin aliento. Esa misma noche, mientras yo esperaba los resultados del TAC de Clara, 2 patrullas se presentaron sin previo aviso en la casa de mis padres. Me enteré de los detalles más tarde, a través de los informes y del testimonio de la tía Carmen. Mi padre, Fernando, abrió la puerta y, al ver a los uniformados, intentó hacerse el ofendido, hablando a gritos de sus derechos y de cómo un hombre podía disciplinar a su propia familia. Lo arrestaron allí mismo, en el porche, delante de los vecinos que salieron a curiosear. Lo acusaron de agresión agravada a un menor, un delito grave. Mi madre, Elena, y mi hermana, Beatriz, estaban dentro. Cuando entendieron lo que estaba pasando, mi madre tuvo una crisis de histeria, gritando que yo era una traidora, una víbora que estaba destruyendo a la familia. A las 2 las arrestaron por complicidad y privación ilegal de la libertad. Luego, fueron a la casa de Beatriz e Ignacio. Allí, la situación fue diferente. Ignacio, el abogado listo, intentó jugar sus cartas legales. Exigió una orden judicial, habló de registros ilegales, amenazó con demandar al departamento de policía. La detective Sierra, que lideraba la operación, le informó con una calma glacial que, si el video que yo había mencionado desaparecía o era borrado,
Añadirían a sus problemas un cargo federal de obstrucción a la justicia y destrucción de pruebas, lo que significaría la revocación inmediata de su licencia de abogado y el fin de su carrera. Tras una breve y tensa discusión con Beatriz, que al parecer le gritaba que hiciera algo, Ignacio, pálido y sudoroso, entregó su teléfono. Lo arrestaron también. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana de la habitación del hospital donde Clara, finalmente estable, dormía bajo el efecto de los sedantes. Yo no había dormido en más de 30 horas. Mi teléfono sonó. Era la detective Sierra. Buenos días, Laura, dijo, su voz sonaba cansada pero satisfecha. Lo tenemos todo. Vimos el video. Es una película de terror de 47 segundos. Es explícito, es brutal, y se oye perfectamente a su hermana decir, bien hecho, papá, al final. La arrogancia de su cuñado nos ha entregado el caso en bandeja. Con esto, no hay escapatoria posible para ninguno de ellos. Los tenemos. Colgué el teléfono. Miré a mi hija, su pecho subiendo y bajando rítmicamente. Y por primera vez en 24 horas interminables, sentí una pequeña y feroz punzada de algo que no era terror ni dolor. Era el sabor metálico de la venganza. La esperanza, sin embargo, es un lujo caro, y la realidad no tardó en golpearme con la fuerza de un martillo. Clara llevaba 3 días en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Estaba estable, pero los médicos querían monitorizar la inflamación de su cerebro. Las facturas médicas ya se acumulaban en un sobre de Manila en la mesita de noche, y cada vez que lo miraba, sentía un nudo de pánico en el estómago. Había llamado a mi supervisora en el trabajo para explicarle la situación y pedir una licencia de emergencia. Fue comprensiva, pero la realidad era que cada día que no trabajaba era un día sin ingresos. No tenía ahorros. Vivía al día. ¿Cómo iba a pagar todo aquello? ¿Y cómo, en nombre de Dios, iba a costear una batalla legal contra mi propia familia, que, aunque moralmente en bancarrota, todavía tenía recursos y a un cuñado abogado? El miedo financiero me consumía. Era una bestia insidiosa que me devoraba por dentro, casi tan aterradora como el miedo por la salud de Clara. Me sentía atrapada, ahogada. Decidí que, costara lo que costara, necesitaba un abogado que me representara, que fuera mi voz. Mi primer impulso fue llamar a uno de esos grandes bufetes de abogados que se anuncian en vallas publicitarias por toda la ciudad, con fotos de hombres sonrientes en trajes caros. Un asistente legal con voz pulida pero impersonal escuchó mi historia con una eficiencia cronometrada. Suena como un caso civil sólido, con daños claros, dijo, como si estuviera hablando del tiempo. El anticipo para casos de esta naturaleza, para cubrir los gastos iniciales de investigación y presentación, es de $10,000. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. 10,000 pesos, repetí, la voz apenas un susurro. No tengo ese dinero. No tengo ni cerca de ese dinero. Bueno, entonces me temo que no podemos ayudarla, dijo con una frialdad que me heló la sangre. Y colgó. Llamé a otro, un abogado local cuyo nombre encontré en las páginas amarillas. Me escuchó con más simpatía, o al menos fingió hacerlo. Suspiró profundamente cuando terminé. Mire, señora, dijo con un tono paternalista que odié al instante. Demandear a la propia familia es un desastre garantizado. Se vuelve feo, personal, embarra todo. Francamente, no es el tipo de caso que me interesa. Le deseo suerte. Colgué y me rompí. Apoyé la frente en el cristal frío de la ventana del hospital y me eché a llorar, ahogando los sollozos en la palma de mi mano para no despertar a Clara. La desesperación era total. Estaba sola, sin dinero, y a punto de enfrentarme a una familia que me odiaba y que no dudaría en usar todos sus recursos para aplastarme. Parecía una batalla perdida antes de empezar. Esa noche, incapaz de dormir, con el sonido rítmico de los monitores de Clara como única compañía, saqué mi teléfono. Ya no buscaba abogado de familia. Con dedos temblorosos, busqué en Google la abogada más temida para víctimas de abuso en el estado. Abogada que nunca pierde.
Apareció un nombre, una y otra vez, en artículos de noticias sobre casos de alto perfil y en foros legales donde otros abogados hablaban de ella con una mezcla de miedo y admiración: Silvia Vargas. Las historias eran legendarias. Había llevado a la bancarrota a una guardería de élite que había encubierto abusos. Había conseguido la condena más alta de la historia del Estado contra un productor de Hollywood por agresión. La llamaban el tiburón de los tribunales. Miré la tarifa de su consulta, una cifra con 4 ceros, y sentí que me desmayaba. Pero era mi única esperanza. Llamé a su despacho a las 8 de la mañana en punto, esperando que una secretaria me despachara con cajas destempladas. Para mi sorpresa, después de explicar brevemente mi situación, la recepcionista me dijo: espere un momento, por favor. Le paso con la señora Vargas. La voz de Silvia Vargas al otro lado de la línea era exactamente como la había imaginado, grave, controlada, sin una pizca de sentimentalismo. Le conté mi historia, mi voz temblaba al principio, pero luego se llenó de la furia que había estado conteniendo. Hubo un largo silencio cuando terminé. Pensé que iba a colgar. ¿En qué hospital está?, preguntó finalmente. Vino esa misma tarde. Era una mujer de unos 50 y tantos, con el pelo plateado recogido en un moño severo y un traje sastre de un gris marengo que probablemente costaba más que mi coche. Sus ojos eran lo más impresionante, no eran fríos, pero eran increíblemente penetrantes, como si pudieran ver a través de las paredes y leer tus pensamientos. No dijo mucho. Se sentó, sacó una tablet de su maletín de cuero y me escuchó mientras yo le entregaba el informe médico preliminar y le mostraba las fotos que me había enviado la detective Sierra. Luego, le pasé mi teléfono para que viera el video de 47 segundos. No mostró ninguna emoción visible mientras lo veía. Su rostro permaneció como una máscara de profesionalismo. Pero vi cómo sus nudillos, que sostenían el teléfono con delicadeza, se ponían blancos por la presión. Cuando terminó, me devolvió el teléfono, lo guardó en su maletín y cerró la tapa de su ordenador portátil con un clic decisivo que resonó en la silenciosa habitación del hospital. Tomó el caso, dijo. No puedo pagarle, empecé a decir, la voz rota por la humillación. No tengo nada. Será pro bono, me interrumpió, como si fuera el detalle más insignificante del mundo. Me quedé boquiabierta. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin que pudiera evitarlo. ¿Por qué?, susurré. Me miró fijamente, y por primera vez vi algo más allá de la abogada de acero. Vi a una mujer. Porque mi madre, dijo en voz baja, y su mirada se desvió por un segundo hacia la ventana, pasó por algo muy parecido con mi abuelo cuando era niña. Pero en aquellos tiempos, nadie hablaba. Ella nunca luchó. Se pasó la vida entera con miedo, mirando por encima del hombro. Yo le prometí a ella, en su lecho de muerte, que yo sí lo haría. Que lucharía por los que no pueden. Y cuando me ha contado su historia, he visto esa misma promesa de lucha en sus ojos: Laura. No voy a dejar que pierda esta guerra. En ese momento, por primera vez desde que todo ocurrió, sentí que podía respirar. Ya no estaba sola. Tenía un arma. Y su nombre era Silvia Vargas. Con la abogada Vargas al timón, la dinámica cambió por completo. Dejé de ser una víctima asustada y me convertí en una pieza de un engranaje legal implacable. Al día siguiente de nuestra reunión, presentó una moción de emergencia ante un juez. Unas horas después, me llamó. Tenemos la orden de restricción, dijo, su voz sonaba satisfecha. 5 años. Fernando, Elena, Beatriz e Ignacio no pueden acercarse a menos de 500 metros de ti o de Clara. En el fallo, el juez describió a tu padre como un peligro para la sociedad, y especialmente para cualquier niño. La noticia de los arrestos y la orden de restricción se extendió como la pólvora por el resto de la familia, y las líneas de batalla se dibujaron de inmediato, con una claridad brutal. Mi teléfono empezó a sonar sin parar. Era mi tía Carmen, la hermana menor y más rebelde de mi madre. Laura, cariño, dijo, su voz llena de una indignación que reflejaba la mía. Tu madre tuvo el descaro de llamarme desde la cárcel, pidiéndome dinero para la fianza. Cuando me dijo por qué estaba allí,
le dije que se pudriera en el infierno y le colgué. Estoy contigo, sobrina. Lo que necesites, dinero, un lugar donde quedarte, testificar, lo que sea. Lo que hicieron es imperdonable. Luego llamó mi tío Miguel, el hermano de mi padre, un hombre tranquilo que siempre había vivido a la sombra de la personalidad dominante de Fernando. Siempre supe que Fernando era un matón, dijo con una amargura que revelaba años de resentimiento contenido. Siempre ha sido un cobarde que se mete con los más débiles. Si necesitas que testifique sobre su temperamento violento, sobre las veces que lo vi romper cosas o gritarle a tu madre, solo tienes que pedirlo. No todos estaban de mi lado, por supuesto. Algunos primos lejanos, los que siempre habían orbitado alrededor de Beatriz y su dinero, dejaron mensajes de voz pasivo-agresivos, acusándome de romper la familia y de airear los trapos sucios en público. Los bloqueé sin dudarlo un segundo. La familia que ellos conocían ya estaba rota desde hacía mucho tiempo, yo solo estaba encendiendo la luz para que todos vieran la podredumbre. Las consecuencias para mis agresores no tardaron en llegar, incluso antes del juicio. Silvia Vargas, que parecía tener una red de información en toda la ciudad, me mantenía al día. Buenas noticias, me dijo por teléfono unos días después. El bufete de abogados de Ignacio lo acaba de despedir. Al parecer, ser arrestado por facilitar el abuso de una niña viola su estricta cláusula de moralidad. Una risa salvaje y amarga se me escapó. La ironía era deliciosa. Beatriz, en un acto de estupidez y arrogancia monumental, escribió una larga y victimista publicación en Facebook, hablando de un terrible malentendido familiar y de cómo yo estaba reaccionando de forma exagerada por celos. La respuesta fue inmediata y brutal. Alguien enlazó el artículo de noticias sobre los arrestos en los comentarios. En cuestión de horas, la publicación se llenó de cientos de mensajes llamándola monstruo. El prestigioso club de campo al que pertenecían le revocó la membresía de forma fulminante. La Asociación de Padres de la carísima escuela privada de sus hijos le pidió amablemente que renunciara para evitar un escándalo. Su mundo perfecto, construido sobre cimientos de apariencias, se estaba desmoronando, ladrillo a ladrillo, en tiempo real. Después de 5 largos y agotadores días, Clara finalmente recibió el alta médica. El TAC no mostró hemorragia, pero sí una inflamación cerebral que requeriría seguimiento neurológico durante meses. Estaba magullada, asustada, y se aferraba a mí como si su vida dependiera de ello, pero estaba viva. La llevé a nuestro pequeño apartamento, cerré la puerta con 3 cerrojos, y la abracé durante horas. La guerra legal apenas comenzaba, pero en ese momento, con mi hija a salvo en mis brazos, sentí que ya había ganado la batalla más importante de todas. Si estás sintiendo la indignación que yo sentí, si crees que ningún niño debería pasar por esto, por favor, dale un like a este video. Ayúdanos a que esta historia llegue a más gente. Y si aún no lo has hecho, considera suscribirte al canal. Nos ayudaría mucho si dejas un comentario diciéndonos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Cada comentario ayuda a que el algoritmo muestre esta historia a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Los siguientes 8 meses fueron un infierno burocrático y emocional. Mi vida se convirtió en un laberinto de citas, declaraciones juradas en el despacho de la fiscal, reuniones de estrategia con Silvia, evaluaciones psicológicas para Clara, visitas al pediatra y al neurólogo. Vivía en un estado de alerta constante, saltando cada vez que sonaba el teléfono, durmiendo apenas unas horas por noche, atormentada por la imagen recurrente del cinturón de mi padre. Para el mundo exterior, yo era una madre luchadora. Por dentro, me sentía como un fraude, un cascarón vacío sostenido solo por la cafeína y la pura necesidad de que se hiciera justicia. Clara empezó la terapia con el doctor Salas, un hombre amable de voz suave que parecía tener una paciencia infinita. Pero el trauma había echado raíces profundas. Las pesadillas eran frecuentes. A veces se despertaba gritando, «Mami, no dejes que me pegue, por favor», y yo corría a su habitación, la abrazaba y le cantaba hasta que su pequeño cuerpo dejaba de temblar. Mientras las lágrimas silenciosas corrían por mi propio rostro en la oscuridad.
Se volvió temerosa de los hombres con voz fuerte, se asustaba con los ruidos repentinos y se negaba a usar cualquier prenda que tuviera un cinturón. Cada uno de estos momentos era una nueva puñalada en mi corazón, un recordatorio constante de mi fracaso en protegerla. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó el día del juicio. El caso había avanzado con una rapidez inusual, en gran parte gracias a la evidencia irrefutable del video y a la presión mediática que había generado el caso. Apodado por un periódico local como el caso del abuelo monstruo. La fiscal asignada a nuestro caso era una mujer de unos 40 años llamada Fiscal Montes. Tenía una reputación legendaria en los tribunales, era dura como el acero, implacable en el interrogatorio y, según los rumores, tenía una aversión personal y profunda hacia los abusadores de niños. Desde nuestra primera reunión, supe que estábamos en las mejores manos posibles. Su mirada era directa y su determinación, palpable. La estrategia de la defensa era tan predecible como repugnante. El abogado de mi padre, un hombre de aspecto cansado y traje arrugado llamado señor Poulson, planeaba pintarme como una hija resentida y emocionalmente inestable, motivada por años de supuesta envidia hacia mi hermana exitosa. Intentarían argumentar que Fernando, mi padre, simplemente estaba aplicando una disciplina de la vieja escuela, un correctivo firme pero bien intencionado a una nieta malcriada y fuera de control. Y que todo se había salido de las manos accidentalmente. Era una narrativa asquerosa, pero sabía que intentarían venderla. Entré en la sala del tribunal esa primera mañana sintiendo que 1.000.000 de ojos se clavaban en mí. La sala estaba abarrotada de periodistas y curiosos. Al otro lado, en el banquillo de los acusados, estaban ellos. Mi familia. Verlos allí, sentados juntos, fue una experiencia surrealista. Fernando, embutido en un traje que le quedaba pequeño y que probablemente no había usado en años, intentaba proyectar una imagen de dignidad ofendida. Elena, mi madre, se aferraba a un rosario con los nudillos blancos, con una expresión de mártir sufriente. Beatriz parecía genuinamente furiosa, como si todo aquello fuera una terrible injusticia perpetrada contra ella. E Ignacio, mi cuñado el abogado, era el único que parecía comprender la gravedad de la situación, evitaba mi mirada a toda costa, estudiando sus uñas como si contuvieran los secretos del universo. Sus rostros eran una mezcla de arrogancia, miedo y una total falta de arrepentimiento. No me miraron. Ni una sola vez. Me senté junto a la fiscal Montes y mi abogada, Silvia Vargas, que estaba allí como apoyo moral. Silvia me puso una mano firme en el hombro. Respira hondo, Laura, susurró, su voz era un ancla de calma en mi tormenta interior. No mires hacia allá. Mírame a mí, o a la fiscal, o al juez. Hoy empieza la justicia. Y mientras el juez entraba y la sala se ponía en pie con un murmullo, recé con todas mis fuerzas para que tuviera razón. El juicio comenzó con los testimonios técnicos, una procesión de profesionales que, con una precisión clínica y escalofriante, pintaron un cuadro del horror que mi hija había sufrido. El primer paramédico en llegar a la escena describió haber encontrado a una niña inconsciente y con dificultades para respirar. La enfermera de urgencias testificó sobre las 14 marcas distintas del cinturón. Luego subió al estrado la doctora Morales. Con una calma profesional, detalló la naturaleza de las heridas de Clara. Habló de la conmoción cerebral, del edema cerebral que la mantuvo en la UCI, del riesgo de secuelas cognitivas a largo plazo, como problemas de concentración y memoria. Proyectaron en las grandes pantallas de la sala las fotos que la enfermera había tomado esa primera noche. Se escucharon jadeos de horror ahogados entre el jurado y el público. Mi madre cerró los ojos con fuerza, incapaz de mirar la evidencia de lo que había permitido. Bien, pensé con una amargura que me quemaba la garganta. Ojalá no hubieras podido cerrar los ojos ese día en el patio. Pero el verdadero golpe, el misil nuclear que destrozó cualquier atisbo de defensa que pudieran tener, llegó cuando la fiscal Montes se puso de pie y dijo con una voz clara y resonante: «Señoría. La fiscalía desea presentar la prueba número 1, el video recuperado del teléfono del acusado, el señor Ignacio Reeves». Las luces de la sala se atenuaron ligeramente. Un silencio tenso, casi sagrado, se apoderó del lugar.
Y entonces, el video de 47 segundos comenzó a reproducirse en las mismas pantallas que acababan de mostrar las heridas de mi hija. El sonido llenó la sala, de una calidad aterradoramente buena. Se escuchaba el murmullo de la fiesta, los niños riendo a lo lejos, creando un contraste macabro con lo que estaba a punto de suceder. Y luego, la voz de mi padre, distorsionada por la rabia y el alcohol: tu pequeña basura aprenderá a respetar a sus mayores. Se oyó el chasquido metálico de la hebilla. Un sonido seco, siniestro, que pareció resonar en los huesos de todos los presentes. Y entonces, el primer silbido del cuero al cortar el aire. El primer grito de Clara. No fue un grito de niña. Fue un aullido de puro dolor animal, un sonido que se grabó a fuego en cada célula de mi cerebro y que me perseguiría en mis pesadillas por el resto de mi vida. Varias personas en la sala se llevaron las manos a la boca. Vi a una mujer del jurado, una abuela de pelo canoso que había estado tomando notas diligentemente, empezar a llorar silenciosamente, las lágrimas rodando por sus mejillas. Mis propias súplicas ahogadas se escuchaban de fondo, distorsionadas por la mano de mi madre sobre mi boca. No, papá, por favor, para. Golpe tras golpe. Grito tras grito, cada uno más débil y desgarrador que el anterior. La cámara temblaba ligeramente, y se podía oír la respiración agitada de Ignacio, el camarógrafo del horror. Y al final, después del sexto golpe y el silencio espeluznante que le siguió, el silencio de un cuerpo infantil rindiéndose, se oyó la voz clara y alegre de mi hermana Beatriz. Casi como si estuviera animando en un evento deportivo: bien hecho, papá. Ahora seguro que no volverá a molestar a mis hijos. La pantalla se quedó en negro. Nadie se movió. Nadie habló. El horror era tan denso y palpable que se podía cortar con un cuchillo. Vi al juez, un hombre mayor con fama de ser un veterano endurecido, quitarse las gafas y frotarse el puente de la nariz, con el rostro pálido y los labios apretados en una fina línea. El abogado de mi padre, el señor Poulson, miraba fijamente su bloc de notas amarillo, como si las respuestas a esa atrocidad estuvieran escritas allí. El video no solo le había mostrado al jurado lo que pasó. Les había hecho sentirlo. Les había hecho partícipes de mi impotencia, del terror de mi hija. En esos 47 segundos, mi familia no solo había sido expuesta. Habían sido condenados en la corte de la opinión pública y, lo que era más importante, en la mente de cada uno de los 12 miembros del jurado. Llegó mi turno de subir al estrado. Sentí que caminaba por un pasillo interminable. Con Silvia a mi lado, había repasado mi declaración docenas de veces, pero nada te prepara para sentarte allí, bajo la mirada escrutadora de una sala llena, y revivir el peor día de tu vida, palabra por palabra. La fiscal Montes me guió a través de los hechos con preguntas suaves y directas. Conté la verdad, mi voz temblaba al principio, pero se fue haciendo más fuerte con cada palabra, impulsada por una mezcla de dolor y una furia helada. Luego, llegó el contrainterrogatorio. El abogado de mi padre, el señor Poulson, se acercó con una sonrisa compasiva que no le llegaba a los ojos. Su estrategia era clara, ya que no podía negar los hechos, el video era irrefutable, intentaría destruir mi credibilidad, pintarme como una mujer inestable y vengativa. Señora Laura, comenzó, su voz era un bálsamo empalagoso. Dígame, ¿no es verdad que usted siempre ha mantenido una relación, digamos, tensa con su familia? Teníamos nuestras diferencias, como en todas las familias, admití, manteniendo la calma como me había instruido Silvia. Diferencias, repitió, saboreando la palabra. ¿No es más exacto decir que usted siempre ha envidiado profundamente la vida de su hermana Beatriz? Su esposo exitoso, su hermosa casa, su estatus social, una vida que usted, como madre soltera, no pudo tener. Sentí la sangre subir a mis mejillas. Era un golpe bajo, sucio, diseñado para provocarme. La fiscal Montes se levantó para objetar por irrelevancia, pero le hice una pequeña y casi imperceptible señal con la mano para que me dejara responder. Miré directamente al jurado, a la abuela que había llorado durante el video, al hombre de negocios con el ceño fruncido. Señor Poulson, dije, y mi voz sonó sorprendentemente clara y firme en el silencio de la sala.
Permítame ser muy clara sobre lo que yo envidiaba de mi hermana. Hice una pausa, asegurándome de tener su atención completa. Lo único que he envidiado de mi hermana es que sus hijos tenían abuelos que los querían y los celebraban. Lo único que envidiaba era que sus hijos estaban seguros y protegidos en las reuniones familiares. Lo que sentí ese día en el patio, cuando vi a mi padre quitarse el cinturón, no fue envidia. Me incliné ligeramente hacia el micrófono. Fue terror. Fue el terror de ver a mi propia madre sujetarme los brazos para que yo no pudiera proteger a mi hija. Fue el terror de escuchar a mi hija de 5 años gritar mientras su abuelo la golpeaba una y otra vez. Fue el terror de verla quedarse inconsciente en el suelo, sin saber si estaba viva o muerta. Mi voz se quebró al final, pero no me detuve. Usted puede llamarlo como quiera, señor. Puede llamarlo envidia, resentimiento o cualquier otra cosa que se le ocurra para ganar este caso. Pero no cambia la verdad. Y esa verdad está grabada en ese video que todos en esta sala hemos visto. Esa es la única verdad que importa. El señor Poulson se quedó sin palabras por un momento. La sala estaba en completo silencio. Intentó hacer un par de preguntas más sobre mi pasado, pero el daño ya estaba hecho. Su estrategia se había vuelto en su contra. No me había pintado como una mujer envidiosa, me había dado la oportunidad de mostrarme como una madre desesperada. Cuando bajé del estrado, Silvia me apretó la mano bajo la mesa. Lo has hecho muy bien, susurró. Y por primera vez, me permití creer que la justicia, la verdadera justicia, era posible. El jurado no tardó mucho. 90 minutos. Eso es todo lo que necesitaron para deliberar sobre 4 vidas. Cuando volvieron a entrar en la sala, sus rostros eran solemnes, y una regla no escrita de los tribunales se cumplió: evitaron mirar a la mesa de los acusados. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo retumbando en mis oídos. El portavoz del jurado, un hombre de mediana edad con aspecto de contable, se puso en pie y le entregó la hoja del veredicto al secretario, quien a su vez se la pasó al juez. El juez la leyó en silencio, su rostro era una máscara de póker impenetrable. Finalmente, se la devolvió al portavoz. En el cargo de agresión agravada a un menor contra el acusado Fernando Harrison, ¿cuál es su veredicto?, preguntó el secretario, su voz resonando en el silencio sepulcral. Culpable, dijo el portavoz. Un sollozo ahogado escapó de los labios de mi madre. Mi padre se quedó rígido como una estatua. En el cargo de complicidad y privación ilegal de la libertad contra la acusada Elena Harrison, ¿cuál es su veredicto? Culpable. En el cargo de complicidad y privación ilegal de la libertad contra la acusada Beatriz Reeves, ¿cuál es su veredicto? Culpable. En el cargo de privación ilegal de la libertad contra el acusado Ignacio Reeves, ¿cuál es su veredicto? Culpable. Culpables. Todos ellos. De todos los cargos. Me derrumbé en mi silla, y las lágrimas que había contenido durante meses finalmente corrieron por mi rostro. No eran lágrimas de alegría, sino de un alivio abrumador, pesado y doloroso. La sentencia se dictó 2 semanas después. El juez Gallardo, que había presidido el juicio con una severidad impasible, no mostró ninguna piedad. Su discurso fue devastador. Se dirigió primero a mi padre, Fernando. Señor Harrison, usted no es un padre o un abuelo que disciplina. Usted es un matón y un cobarde que ataca a niños indefensos cuando su frágil ego se siente desafiado. El video muestra que usted disfrutó de su crueldad. Lo sentencio a 4 años en la prisión estatal, el máximo que la ley me permite para un primer delito. Luego, se giró hacia mi madre y mi hermana. Su voz era puro desprecio. Ustedes dos no solo no detuvieron la violencia, sino que la facilitaron activamente. Una tía que aplaude el abuso y una abuela que sujeta a la madre para que no pueda proteger a su hija, es una imagen monstruosa que esta corte no olvidará. La sentenció a 18 meses de cárcel a cada una. El abogado de Beatriz intentó interrumpir, balbuceando sobre sus hijos pequeños. El juez lo fulminó con la mirada. Sus hijos vieron a su madre celebrar un acto de brutalidad indescriptible. Quizás un tiempo alejada de ellos sea lo mejor que les pueda pasar. Finalmente, miró a Ignacio. Usted,
como abogado, tenía un deber ético y moral superior. Sabía que se estaba cometiendo un crimen grave. Y en lugar de intervenir, de proteger a una niña, prefirió grabarlo como si fuera un espectáculo para su diversión. Es una vergüenza para su profesión. Lo sentenció a 6 meses de cárcel y una multa de $50,000. Vi cómo los alguaciles se acercaban, cómo les ponían las esposas. Vi el shock, la incredulidad y el pánico en sus rostros. Esperaban una reprimenda, una multa, libertad condicional. Nunca, en su arrogancia, esperaron consecuencias reales. Mientras se los llevaban, sus miradas finalmente se encontraron con la mía. Vi odio, resentimiento y una culpabilidad que los consumía. Pero no vi ni una pizca de arrepentimiento. No sentí alegría al verlos encadenados. Solo un vacío helado y una certeza sombría. La primera parte de la guerra había terminado. Pero la destrucción total, la que yo había planeado en las largas noches de hospital, apenas había comenzado. Unas semanas después de que las puertas de la cárcel se cerraran tras mi familia, me reuní con Silvia Vargas en su imponente oficina con vistas a la ciudad. Las condenas penales habían sido una victoria, pero una victoria moral. Habían satisfecho mi necesidad de que el sistema reconociera su crimen. Pero no habían reparado nada. No habían pagado las facturas médicas, no habían borrado las pesadillas de Clara, no habían curado las heridas de mi alma. La cárcel les da tiempo para pensar en lo que hicieron, dijo Silvia, sirviéndome una taza de café solo, tan oscuro e intenso como ella. Pero no les quita el poder. El dinero es poder. La seguridad es poder. Ahora, vamos a asegurarnos de que nunca más tengan el poder de dañar a nadie. Ahora, los dejamos en la bancarrota. La demanda civil que presentó fue una obra maestra de la destrucción legal. Era un documento de cientos de páginas, detallado y despiadado. No solo pedíamos la cobertura de los gastos médicos pasados y presentes de Clara, ni mis salarios perdidos durante los meses que no pude trabajar. Demandamos por $3 millones, una cifra astronómica diseñada no solo para compensar, sino para aniquilar. Esta cifra incluía una estimación, calculada por expertos financieros y psicólogos, de los costos de la terapia psicológica que Clara probablemente necesitaría de por vida. Incluía una compensación por la disminución de su calidad de vida y su potencial futuro. Incluía daños punitivos, un castigo monetario explícito por la naturaleza maliciosa y deliberada del ataque. Y me incluía a mí, por el trauma de haber sido forzada a presenciar la tortura de mi hija. El juicio civil fue mucho más rápido y menos dramático que el penal. Las condenas penales ya establecían su culpabilidad de manera irrefutable, solo teníamos que probar el alcance de los daños, y para eso, teníamos un arsenal de pruebas. El testimonio más devastador, el que hizo llorar a varios miembros del jurado, fue el del Dr. Salas, el terapeuta infantil de Clara. Con una calma profesional pero cargada de emoción, describió el diagnóstico de mi hija, trastorno de estrés postraumático complejo. Habló de sus pesadillas recurrentes, en las que un hombre malo la perseguía con un látigo de serpiente. Habló de su miedo paralizante a los hombres mayores con voz fuerte, de su aversión a cualquier cosa que se pareciera a un cinturón, hasta el punto de que solo podíamos comprarle pantalones con cintura elástica. Describió cómo una niña de 5 años había perdido su capacidad de confiar en el mundo, cómo vivía en un estado de hipervigilancia constante. Clara llevará estas cicatrices emocionales por el resto de su vida, concluyó el Dr. Salas, mirando directamente al jurado. El objetivo de la terapia no es borrar el trauma, porque eso es imposible. Es enseñarle a construir una vida a su alrededor, a vivir con él sin que la destruya. Y eso, señoras y señores, es un trabajo de por vida. La defensa, representada por abogados de oficio porque ya no podían pagar a los suyos, intentó argumentar que la cifra era exorbitante, que estábamos siendo vengativas, que queríamos enriquecernos a su costa. En su alegato final, Silvia se puso de pie, se acercó al estrado del jurado y dijo con una voz tranquila pero cortante que llenó la sala, la defensa dice que pedimos demasiado. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué precio le ponen a la seguridad de un niño? ¿Cuánto vale una infancia sin miedo? ¿Cuánto vale una noche de sueño sin pesadillas sobre un abuelo que se convierte en un monstruo?
No estamos aquí por venganza. Estamos aquí para exigir responsabilidad. Y en nuestra sociedad, la responsabilidad, a veces, tiene un precio muy, muy alto. El jurado deliberó durante menos de un día. El veredicto, nos concedieron $850,000. Cuando el juez leyó la cifra, sentí un vértigo, una sensación de irrealidad. Era una cantidad de dinero que no podía ni empezar a comprender. Silvia me apretó el brazo con fuerza. No es por el dinero, Laura, me susurró, sus ojos brillaban con una luz feroz. Es por el mensaje. Es para asegurarnos de que cuando salgan de la cárcel, no tengan a dónde ir, ni con qué reconstruir sus vidas de mentiras. Tomaremos sus casas, sus pensiones, su futuro. Tomaremos absolutamente todo. La ruina no fue instantánea. No fue un único y dramático golpe de martillo, sino un proceso lento, metódico y agónico de desmantelamiento, orquestado brillantemente por el equipo legal de Silvia. Fue como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. Primero, fueron a por la casa de mis padres. La casa donde crecí, la que estaba llena de fotos de la infancia perfecta de Beatriz, la que estaba completamente pagada desde hacía más de una década. Se vieron forzados a venderla para cubrir la primera parte de la sentencia. Tía Carmen, que se había convertido en mi única fuente de información del otro lado, me contó que mi madre lloró durante días, no por el dolor que le habían causado a Clara, sino por perder su hogar, sus muebles. El estatus que la casa representaba. Luego, atacaron sus fondos de jubilación. El 401K, que mi padre había acumulado durante 30 años de trabajo, la cuentaída de mi madre, todo fue liquidado y embargado. De la noche a la mañana, pasaron de ser una pareja de jubilados de clase media alta, con una seguridad financiera total, a no tener absolutamente nada más que la ropa que llevaban puesta y una deuda que los perseguiría hasta la tumba. Cuando mi padre saliera de la cárcel, no volvería a un hogar, sino a un pequeño y lúgubre apartamento de alquiler en la peor parte de la ciudad, que mi madre apenas podía pagar. Un día, varios meses después del juicio civil, ocurrió algo que me heló la sangre. Mientras conducía hacia mi trabajo en mi nuevo turno de noche, pasé por un barrio pobre y mal iluminado. Y allí, a través del escaparate de una tienda de descuento abierta 24 horas, la vi. El destino tiene un sentido del humor macabro y cruel. Allí estaba mi madre, Elena, con 62 años, vistiendo el chaleco azul raído de un empleado, trabajando como cajera en el turno de noche. Su pelo, antes siempre perfectamente peinado y teñido, estaba descuidado, con las raíces grises a la vista. Su rostro, antes lleno de un orgullo altivo, estaba hundido por el cansancio y la derrota. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo a través del cristal sucio. Vi un destello de odio puro en su mirada antes de que apartara la vista con brusquedad. No sentí triunfo. No sentí satisfacción. Sentí una profunda y helada tristeza. Una tristeza por la familia que podría haber sido y que nunca fue. La venganza, me di cuenta en ese momento, no sabe a dulce. Sabe a ceniza. La caída de Beatriz e Ignacio fue aún más espectacular, porque tenían más que perder. Con Ignacio despedido y con antecedentes penales, era prácticamente imposible que volviera a encontrar trabajo en el sector legal. Con las facturas de sus propios abogados acumulándose y el embargo de la sentencia civil sobre ellos, dejaron de pagar la hipoteca de su casa de ensueño. El banco la embargó. Tuvieron que vender sus coches de lujo, las joyas de Beatriz, los relojes de Ignacio, todo lo que no estuviera clavado al suelo, y aún así no fue suficiente. Y lo peor de todo para ellos, el golpe que finalmente los destrozó, como ambos padres habían sido condenados y sentenciados a prisión, los servicios de protección infantil intervinieron de forma decisiva. La custodia temporal de Daniela, Julián y Tomás, sus hijos perfectos, fue concedida a los padres de Ignacio, que vivían en otro estado. Beatriz, la madre perfecta, la que me había juzgado sin piedad a mí por ser madre soltera, la que había aplaudido mientras golpeaban a mi hija, había perdido a sus propios hijos. La presión financiera, la humillación pública y la pérdida de sus hijos fueron demasiado para su matrimonio de fachada. Me enteré por tía Carmen que se divorciaron mientras ambos cumplían sus respectivas sentencias.
Al parecer, las recriminaciones y las culpas mutuas se convirtieron en un veneno que destruyó lo poco que quedaba de su relación. Se culparon el uno al otro hasta el amargo final. Su mundo, construido sobre cimientos de arrogancia, apariencias y crueldad, no solo se había agrietado. Había implosionado, dejando solo un cráter humeante de deudas y resentimiento. Con el dinero de la indemnización, hice lo único que podía hacer para salvar a mi hija y a mí misma, huir. Puse la mayor parte del dinero en un fondo fiduciario blindado para el futuro de Clara, para su educación universitaria, para su terapia, para cualquier cosa que necesitara. Con el resto, empaqué nuestras pocas pertenencias y nos mudamos. Encontré un buen trabajo como enfermera en un hospital comunitario en una ciudad tranquila a 3 horas de distancia. Una ciudad donde nadie nos conocía, donde no éramos la mujer cuya familia casi mata a su hija o la pobre niña que fue golpeada por su abuelo. Éramos simplemente Laura y Clara. Alquilamos un pequeño y luminoso apartamento con un balcón que llené de macetas con flores de colores. Inscribí a Clara en una nueva escuela, donde, por primera vez, pudo ser simplemente una niña más. Encontramos un nuevo terapeuta, el doctor Salas, un hombre amable y de voz suave que parecía tener una paciencia infinita y que fue maravilloso con ella. Lentamente, muy lentamente, como una flor que se abre después de un largo invierno, mi hija comenzó a sanar. La risa, un sonido que había extrañado tanto que dolía, empezó a llenar de nuevo nuestra casa. Hizo amigas. Se unió al equipo de fútbol de la escuela y descubrió que era sorprendentemente buena. Las pesadillas no desaparecieron por completo, pero se hicieron menos frecuentes, menos intensas. Estábamos construyendo una nueva vida, una vida pequeña y tranquila, pero nuestra. Una vida segura. Y entonces, 18 meses después del día de la parrillada, cuando casi había empezado a creer que el pasado podía quedarse atrás, sonó el teléfono. Un número desconocido. Dudé, un escalofrío recorrió mi espalda. Pero contesté. Laura. La voz era de mi madre. Pero sonaba diferente. Áspera, gastada, como el papel de lija, y llena de un veneno y una autocompasión que no había oído antes. ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz era un témpano de hielo. Lo perdimos todo, siseó, sin preámbulos. Tu padre saldrá de la cárcel en unos meses y no tiene nada. La casa se ha ido, el dinero se ha ido. El matrimonio de tu hermana está destruido. Arruinaste a esta familia. Arruinaste nuestras vidas. Y todo por un estúpido cupcake. Me quedé en silencio, escuchando su veneno, sintiendo cómo intentaba clavar sus garras en mí una vez más. Tú siempre fuiste la vergüenza de esta familia, continuó, su voz subiendo de tono, convirtiéndose en un chillido agudo de histeria. Una madre soltera. Siempre avergonzándonos. Tuviste lo que te merecías ese día. Tú y esa niña malcriada. Dejé que terminara de escupir su odio. Cuando finalmente se detuvo para tomar aire, hablé. Con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, le dije. Tú me sujetaste los brazos mientras tu marido casi mata a mi hija. Tú me abofeteaste cuando te rogué que lo detuvieras. Tú me dijiste que me largara después de que la dejara inconsciente. Ustedes no perdieron a su familia. Ustedes eligieron destruirla el día que decidieron que una imagen perfecta era más importante que la sangre de su sangre. Clara es mi única familia. Ustedes ya no son nada para mí. Son solo las personas que intentaron asesinarla. Pierde mi número. Colgué el teléfono. Y sin dudarlo un segundo, bloqueé el número. Fue la última vez en mi vida que hablé con ella. Han pasado 2 años desde ese día. 2 años desde que mi vida se partió en un antes y un después. Clara ahora tiene 7 años. Mientras escribo esto, está sentada a mi lado en el sofá, acurrucada bajo una manta, leyendo un libro sobre dinosaurios, con los pies descalzos apoyados en mi regazo. Hay una pequeña cicatriz desvaída cerca de su hombro izquierdo, una línea plateada sobre su piel pálida, visible solo si sabes dónde mirar. Es un recuerdo permanente de lo que sobrevivió. A veces, todavía pregunta por ellos. Los niños tienen una capacidad infinita para la curiosidad y, a veces,
para un perdón que los adultos hemos perdido. Sus preguntas son sencillas, directas y desgarradoras. ¿Por qué ya no vemos a los abuelos, mami? Y yo le respondo con una versión de la verdad que su pequeño corazón pueda procesar. Porque hicieron algo muy, muy malo que te lastimó, cariño. Y el trabajo más importante de una mamá, el único trabajo que de verdad importa, es mantener a sus hijos a salvo. Así que, para mantenerte a salvo, no los vemos más. Ella suele aceptar esa respuesta, asintiendo con su seriedad infantil. Pero el otro día, me hizo la pregunta más difícil de todas. Dejó su libro, me miró con sus grandes ojos serios, esos ojos que a veces ven demasiado, y preguntó, mami, ¿por qué el abuelo me odiaba? Sentí como si el aire me faltara. La abracé tan fuerte como pude, sintiendo su pequeño cuerpo contra el mío, inhalando el olor a champú de fresa de su pelo. ¿Qué te hace pensar eso, mi amor? Porque me pegó muy fuerte, susurró contra mi hombro. Tragué el nudo que tenía en la garganta. No te odiaba a ti, mi amor, le dije, mi voz era un susurro tembloroso. El abuelo se odiaba a sí mismo. Estaba lleno de ira y de tristeza por dentro, y a veces, las personas que se sienten así hacen cosas horribles para intentar sentirse mejor, aunque lastimen a los demás. Fue cruel porque no sabía cómo ser de otra manera. Pero nunca, nunca, jamás fue tu culpa. ¿Me oyes? Nunca fue por ti. Ella asintió y apoyó la cabeza en mi hombro, y nos quedamos así, en silencio, durante mucho tiempo. La gente, a veces, me pregunta si me arrepiento de haber sido tan dura, de haberlos destruido. La respuesta es simple, invariable y absoluta, ni por un segundo. No siento alegría por su miseria, pero tampoco siento una pizca de culpa. Ellos me mostraron exactamente quiénes eran en el momento en que más importaba. Y yo, a cambio, les mostré que las acciones, sobre todo las acciones crueles, tienen consecuencias. Consecuencias reales, duraderas y devastadoras. Mi verdadera victoria, mi mejor y más dulce venganza, no es su ruina financiera ni sus sentencias de cárcel. Es esto. Este momento. Escuchar la respiración tranquila de mi hija mientras lee a mi lado. Es la paz de nuestro pequeño y soleado apartamento. Es saber que esta noche, y todas las noches que me queden de vida, ella dormirá a salvo, protegida y, sobre todo, incondicionalmente amada. Y eso, al final, vale más que todo el dinero y todas las casas del mundo. Algunos de mis parientes lejanos dicen que fui demasiado lejos, que la venganza no es el camino y que debería haber encontrado una forma de perdonar después de que cumplieran su condena. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estuve mal al asegurarme de que pagaran con todo lo que tenían? Muchas gracias por escuchar mi historia. Si te ha conmovido o indignado tanto como a mí, por favor, dale a like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Tu apoyo significa mucho para nosotros.